¿Fe viva o fe fingida? Ese es el tema de este día. ¿Fe viva o fe fingida? Todos los que estamos aquí, todos quienes están viendo, escuchando, o vamos a vivir una fe fingida o una fe viva. Pero hay algo muy peligroso. Podemos tener una fe viva y terminar viviendo una fe fingida. O podríamos tener una fe fingida y en arrepentimiento y en un avivamiento volver a una fe viva. Pero la meta es que nos quedemos en el terreno de una fe genuina y de una fe viva. Esa es la meta. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y en esta hora les aseguro que el mensaje, claro que nos bendice, porque vamos a usar como recurso la palabra de Dios, pero va a ponerse un espejo delante de ti. Y los espejos exhiben quiénes somos, nuestras virtudes, pero también nuestras imperfecciones, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado que de repente en la mañana y ya te duchaste y te estás acercando, te estás humectando, poniendo crema o maquillando, y de repente ves que hay como un garapiñado que está comenzando ahí? Y dices, maldito garapiñado, o un fogazo, o quién sabe. ¿Quién lo exhibe? Un espejo. La palabra de Dios, nos podemos reflejar ante la palabra de Dios, pero la meta del Señor, si la palabra golpea nuestro corazón y exhibe una impureza, siempre será la meta, la ternura y el amor de Dios para purificarnos. Ahora, 1 Timoteo 1:5 dice así: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Digan conmigo, mi verdadero hijo en la fe. Esto quiere decir que hay hijos que son piratas, falsos. ¿Sí me explico? Pero está diciendo mi verdadero hijo en la fe. En los temas biológicos, chamaco que sale del vientre, pues es tu hijo, como haya salido guapo, ya ahí. Pero en la fe hay verdaderos hijos. Esto implica que pudiera ser que hay hijos que no son verdaderos. Cuando partí, dice el versículo 3, hacia Macedonia, te rogué, Timoteo, que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Está hablando ahí de un hijo a la fe que se quede para frenar a los que parecen hijos en la fe verdaderos, pero no lo son. ¿Y cuál es la característica? Están dañando la iglesia. Están trayendo enseñanzas que son contrarias a la verdad. No son hijos en la fe. 4, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Habla de distracciones a la fe. Y ese es el trabajo que Pablo le pide a Timoteo que haga como un anciano pastoralmente. Dice, quédate ahí y estabiliza la iglesia. Hay unos que están metiendo rollos y le dice, no pierdan el tiempo en asuntos que no tienen sentido. Hay veces tópicos y temas bíblicos que no debiéramos detenernos tanto tiempo en ello. Yo conozco hermanos que son especialistas, siempre se acercan, brother, ¿y tú qué opinas? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, brother? No importa, mejor lo que yo hago es que me como los huevos de la gallina y me como la gallina cocida. Esa es mi filosofía. No me importa quién llegó primero, me importa que me los como. ¿Sí me explico? Y a veces, no, brother, yo también, pero dímelo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Oye, brother, ese pasaje de Génesis que dicen que los gigantes, que si eran extraterrestres, muchos agarran de ahí, brother, que si existieron los extraterrestres, pero que vinieron, pero que esos gigantes y que los hijos de la tierra, que si eran la mitad humanos y la mitad de ángeles, que si se metieron entre ángeles y humanos y salió un híbrido ahí, y de ahí salió Hitler, brother. ¿Tú qué opinas? No, es verdad.
¿Se han encontrado gente así? Dice el apóstol Pablo, se colaron unos y no están abonando a la fe. Eso no abona a la fe. Y dice más adelante, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de uno, un corazón puro; dos, de una conciencia limpia; y tres, de una fe sincera, de una fe viva, de una fe sincera, de una fe no fingida. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo está recordándonos que la fe no fingida, que la fe sincera es súper importante. En 2 de Timoteo 1:5 también, me acuerdo, dice Pablo a Timoteo, de tu fe sincera. En la versión 60 dice de tu fe no fingida. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pero escuchen muy bien, no es que se heredó. Ahora, es posible tomar referencias de fe de nuestros antepasados, pero no es heredable biológicamente. La fe no se hereda biológicamente, ya que solo puede nacer esa fe de un encuentro personal con Dios. La fe de quienes nos precedieron es más bien una inspiración y testimonio que alumbra ejemplos dignos de imitar por su fe viva. De eso se trata. La fe que se hereda no es una fe biológica, es una fe referencial. Es una fe que los padres tenemos que trabajar en ello. Unos padres que están en la verdadera fe, parte del objetivo que habrá en sus vidas es que sus hijos permanezcan y hereden la fe, y para ellos se van a esforzar en la gracia del Señor de dejar un legado que puedan, cuando ellos ya no estén, asegurarse que sus hijos van a proseguir en conocer al Señor. Yo amo ver ministerios como el hermano Víctor Richards, la familia Richards, la hermana Gloria, que en su momento fueron nuestros pastores. Veo a Chris, veo a Marcos, veo esa familia, y ahí está, veo ahora a los hijos, a los nietos sirviendo. ¡Qué increíble! Es una fe que se heredó, pero no fue por imposición de manos o biológica. Es una fe que dieron referencia a los padres y se le antojó a los hijos. Dijeron, nos muestran una fe tan viva que este es el camino. Sin duda, voy a seguir al Dios de mis padres. ¿Se acuerdan cuando dijo David, llamó a Salomón en su lecho de muerte? Le dice: Salomón, sigue al Dios de tu padre. No le impuso que seguir. David tenía mucha lana como para haber llamado a Salomón y decirle: hijo, tengo miedo que no sigas a Cristo, pero mira, ya le pagué a unos que van a estarte educando, y ya le pagué también para que de las cosechas de aceite vayan y te van a dar para que tú vayas y prendas la mechita de la lámpara. No le acomodó todo. Solamente lo pudo haber hecho David, sí, pero le dice: sigue al Dios de tu padre, el que tú ves que ha sido mi pasión, quien ha sido mi pasión. Si eso te ayuda, esa es la verdadera fe. David dio un ejemplo, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Metió la pata en un montón de cosas, pero aún así, escuchen muy bien, le dice: sigue al Dios de tu padre. ¿Tú te atreverías a decirle a tus hijos: sigue al Dios de tu padre? Algunos dijeron sí. Algunos dijeron: no estoy listo todavía. Y de eso se trata. O una fe viva o una fe fingida. Ahora, que quede bien en claro esto: hay hijos que, aunque tienen unas referencias increíbles de sus padres, son unos hijos del maíz y unas hijas de la jinjurria, como dicen en mi rancho. Josué capítulo 24 versículos 12 al 15. Josué se está reuniendo, tiene la última junta con todas las tribus antes que se dispersen a tomar posesión de la tierra que el Señor les ha concedido, y les da el último discurso. Pero ustedes van a notar, si leen todo el Josué 24 del 12 en adelante, el discurso es que los está desafiando a permanecer, los está desafiando a una fe viva. Les está advirtiendo
la recompensa que tendrán por tener una fe viva, y les está advirtiendo también de la metida de pata que darían si ellos no tienen una fe sincera y practicaran una fe fingida. Envía avispas, les dice en el 12, delante de ustedes, y ellas expulsaron a los 2 reyes amorreos entre ustedes. No fue por sus espadas ni por sus arcos. Yo les di a ustedes una tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían construido, en las cuales viven ahora. Comen la fruta de viñedos y de olivos que ustedes no plantaron. ¿Qué más ejemplo podemos y referencia tener 12 y 13 de estos versículos de un recordatorio de lo que es la gracia? Porque eso es lo que recibimos en Cristo, un perdón que Jesús llevó en Él el pecado de todos nosotros, y porque Él murió en la cruz del Calvario, cargó todos nuestros pecados, nosotros podemos tener el resultado de una reconciliación con el Padre. Y como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Él resucitó y estamos aquí sin temores. Nos fuimos reconciliados con Dios por pura gracia. Nos salvó no por obras de justicia, dice en Tito, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Versículo 14. Entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora, puesto que recibieron esa gracia, respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Les está dando un consejo sabio. Les está diciendo cómo responder a la gracia. Y aquí cabe, y aquí vale la pena decirles esto: la gracia no se paga, pero sí se responde en gratitud y servicio y santidad. Nosotros no podemos pagar esa gracia. Si pagáramos la gracia, entonces ¿para qué nos hubiera salvado Cristo? Lo mismo sería pagar que nos haga un servicio que nosotros hacerlo. Mejor yo lo hago. Si me puedo salvar yo mismo, entonces ¿para qué quiero a Cristo? Entonces Cristo me salvó, me dio su gracia. No la puedo pagar, pero sí puedo responder con santidad, con integridad, con adoración, con consagración, con una fe no fingida, con una fe viva. Por eso la fe viva es la respuesta a haber entendido la gracia y estar viviendo la gracia de Dios. Una fe fingida siempre la va a aportar o la va a desarrollar gente que no ha entendido el peso del sacrificio de la cruz en su vida y en su familia. Quien no entiende la cruz. Norma, perdón, Paco, me pasa mi teléfono que está ahí. Voy a leerles. Esto no lo leí, gracias Paco, en las otras reuniones. Voy a leerles algo que me compartió mi hijo Jaciel ahorita, que me gustó mucho. Una frase de Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán que por los 40 y tantos en la Segunda Guerra Mundial fue un hombre que a causa de su fe fue un mártir, lo asesinaron porque se sostuvo firme en una fe viva. Y él dice de la gracia esto: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y esa gracia barata no podemos vivir de esa manera. Y es lo que Josué les está diciendo: respondan a esa gracia. Versículo 15: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el discurso que les dio Josué
el último discurso antes que todos se dispersaran a disfrutar la posesión de la tierra que Dios les había dado. El versículo 16, la respuesta a ello me encanta. Entonces la gente contestó: nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Como diciendo: hey Josué, no creas que nada más tú tienes pasión en el corazón. Esa pasión que tú tienes, Josué, nos la ha pasado Moisés y la hemos imitado de ti, y hemos tenido encuentros con el Señor y hemos valorado su gracia. También tú y tu casa van a servir al Señor. Nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Se le plantaron a su líder, le dijeron a Josué: no te preocupes, aquí estamos en pos del Señor. Hay una fe viva en nuestro ser también. Aleluya. En el versículo 18 sigue Josué echándoles un rollo, tratando de meterles, como decimos en México coloquialmente, un calambre, y no lo logra. Y le contestan: también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Me encanta. Cuando llegamos al versículo 20, si ustedes abandonan al Señor, les dice Josué, y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los ha hecho prósperos. Les está diciendo: ya nos dio Dios heredad, pero si ustedes lo abandonan, si dejan de tener una fe genuina, sincera, una fe viva, Dios va a tratar con ustedes, y aunque estén prósperos de un día a otro, se van a quedar sin nada. Entonces el pueblo le dijo a Josué, no le dijo: ay, ya no nos asustes. Así le dijo. Mira cómo contestaron. El pueblo le dijo a Josué: no, Josué, nosotros serviremos al Señor. Es la tercera vez que se lo ratifican. Versículo 24, le sigue diciendo cosas Josué, lo sigue queriendo, valga la palabra, acalambrar. Entonces la gente le volvió a contestar a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y lo vamos a obedecer. Versículo 16, 18, 21 y 24, el pueblo le responde también con un compromiso de lealtad al Señor, con la misma intensidad que Josué le ha determinado servir al Señor a su familia. Amo esa generación. Cuando vamos nosotros al libro de Jueces, que estamos viendo en Tiempo con Dios, en el capítulo 2, lo que tú encuentras en Josué 24 es la misma narración y el mismo momento, y son las mismas palabras que Jueces capítulo 2. Es el mismo momento. Y en Jueces capítulo 2 versículo 7 dice así: los israelitas sirvieron al Señor durante la vida de Josué. Digan conmigo: durante la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo, o sea, sirviendo al Señor durante la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. En un versículo aparece 2 veces durante la vida, durante toda la vida. Mientras vivió Josué y mientras vivieron esos ancianos y esa generación, que 4 veces le dijo: hey Josué, también aquí hay consagración, también acá hay fuego. Me encantan. Siguieron el mismo paso. Pero cuando estamos en Jueces 2:7 y cuando llegamos al 10, dice: finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Del versículo 7 al versículo 10 cambian las cosas dramáticamente. La generación que sucedió a Josué rehusó caminar con Dios por decisión propia. Ellos tomaron esa decisión, no por falta de referencias de una fe viva. No. Yo conozco a muchos hermanos. En todo mi peregrinar en el Señor, seguramente tú conocerás que son unos señorones, unas señoronas de fe. Son gente de fe y sus hijos decidieron sencillamente no tener una fe viva.
No están amando al Señor, no están sirviendo al Señor. Sus vidas son carnales, mundanas y caprichosas. Pero esta generación que se levantó, porque yo he escuchado predicaciones y yo he dicho predicaciones donde comúnmente se dice: se levantó una generación que no conocía al Señor. Y comúnmente el enfoque es: los padres no les enseñaron bien, y les metemos los pastores a esa pobre generación una paliza. Los papás no lo hicieron bien, no comunicaron bien la fe, y mira lo que pasó con sus hijos y bla bla bla. Pero cuando estamos comprobando con la Biblia, esa generación sí amó al Señor, sí le dijo a Josué: aquí estamos, no te pases, Josué, nosotros también. Pero escucha bien, abandonaron al Señor, no conocieron al Señor ni las obras y los milagros que había hecho, porque ellos quisieron, les dio asco ser consagrados, prefirieron ser mundanos. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Como dice también en la Biblia: el que no ha sido perfeccionado en el amor vive en temor. Cuando tú no entiendes cuánto Dios te ama, vives en temor. Cuando tú no entiendes en tu vida y en tu corazón cuánto Dios te cela, te va a valer y vas a ser un mundano. Yo estoy harto de ver papás que andan batallando con sus hijos. Pastor, ore por... Sí, ahí están los papás: oh Señor, yo clamo que tú toques a mi hijo, que a mi hija. Sí, clame, pero no se desgaste en ellos. ¿Se acuerdan lo que les enseñé el día del Padre? Dale para adelante. Si tus hijos quieren amar el mundo, es su decisión. Si no quieren caminar con Cristo, es su decisión. Solamente recuérdales que la están regando y predícales las consecuencias, tanto de apostatar y estar coqueteando con el mundo. Esa generación rehusó caminar con Dios por decisión propia, no fue por falta de referencias. Cada corazón en cada generación es responsable de su propia fe, nadie más. Mi mamá vivió, la hermana Eva vivió una vida, esa viuda, que a mí se me antojó vivir. Yo veo el retrovisor, dijo: esa señora era astuta, tenía sus limitaciones culturales de fe. Recibió el bautismo en el Espíritu Santo hasta que tenía como casi 60 años de edad. Y ella dice: híjole, cuánto me perdí de no estar bautizada y tener el fuego de Dios. Pero al último dejó algo en todos mis hermanos. Mi hermano mayor ahorita se está dedicando a otras cosas, no del todo a la obra, pero se fue como un misionero. Vive en Praga, en República Checa. Mi hermano segundo, Beto, en Los Ángeles, es diácono y un brazo fuerte y leal a su pastor. Es un hombre tan leal con su pastor, impresionante. Mi hermano Jaime es pastor del parte del equipo pastoral en Más Vida en Morelia con los pastores Speaker. Tiene ese honor. Mi hermano Arturo es un hombre colaborador extraordinario aquí en la iglesia. No hay quinto malo. Gracias, Señor, te alabo. Y mi hermana, le vi en estos días, me vino a visitar a casa. Están pastoreando con su esposo. Yo digo: ¿por qué no se perdió ninguno? Porque la oración de mi mamá es: de los que me diste, que ninguno se pierda. Pero tú no te pierdas en tu fe queriendo que tus hijos no se pierdan. Hay muchos que se pierden en su fe. O sea, ya están detrás de sus hijos. La bicicleta. ¿Han visto esos papás sobreprotectores en la bicicleta? Sí. Ay. Deja que se den el porrazo. Ya les dijiste lo que les tenías que hacer. Ya vieron la verdad, solo que no la admiten. Son tontos. Yo dije una palabra fuerte.
Ay, dijo tontos, lo vamos a denunciar ante la Procuraduría. Que ser un tonto es no comprender algo que le conviene a su vida. Cuando hablamos de heredar la fe, no nos referimos a una mera acción transaccional de una generación veterana a una joven. Se trata de modelar las acciones que aprendimos en nuestro caminar con Jesús. La fe no es un objeto que se recibe como si fuera una casa, una cantidad monetaria o cualquier otro bien material. Lo vuelvo a decir, la fe no es un objeto que se recibe como si fuera una casa, una cantidad monetaria o cualquier otro bien material. Lo que se hereda es un mensaje, la buena noticia de que en Jesús, el Dios creador del universo, ha rescatado este mundo y lo está renovando. Claro que oramos por nuestros hijos. Claro que luchamos por nuestros hijos. Claro que clamamos y lloramos por nuestros hijos. Y tú sigue adelante. Sigue adelante, reprende las obras del diablo, porque muchos de ellos han abierto puertas y son espíritus mundanos que han atacado sus corazones, y ellos les han dicho: amén diablo, amén mundo, bienvenido. Y Santiago dice: cualquiera pues que quiera ser, no dice que sea, que quiera ser solo consideración amigo del mundo, se constituyen enemigo de Dios. Pero cada quien toma su decisión. Cuando no cultivamos nuestra fe, nos vamos a meter en unas broncas. Cuando tú vas a Jueces capítulo 2 del 13 al 15, vas a ver que el Señor permitió que sus enemigos los atacaran, los robaran, permitió que Israel lo esclavizaran, que los israelitas perdían toda la batalla que peleaban, las que peleaban, porque el Señor estaba contra ellos para hacerles mal. Y dice: los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Digan conmigo: pero qué necesidad. Y sabes, esas son consecuencias de una fe fingida. Yo amo ver si mis hijos están creciendo en su intensidad de fe. Me duele igual que tú si les veo por temporadas débiles en su fe. Oro, instruyo, amo, los desafío, los confronto, pero no puedo hacer más. No puedo hacer más. Proverbios 19:3: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. En otra versión: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. La fe sincera presta atención a las advertencias que Dios ha dado en su palabra. No las considera recomendaciones, sino las abraza para regir su vida por ellas. Esa es la fe genuina. Esa es la fe genuina. Yo conocí unos apóstoles. No conté ese testimonio, me viene a la mente. Él fue un hombre, él ha sido un hombre condecorado en el ejército en Estados Unidos. De los que han ganado, no recuerdo cómo se llama, dan un premio a los máximos militares. Un hombre fiel a su esposa, más de 50 años de matrimonio, ministros, un don apostólico, profético, maestros de la Biblia. O sea, tú ves y tú dices: híjole, qué referencia a ministerio de vida y de matrimonio. O sea, yo siempre admiré este matrimonio. Pero sus hijos eran un desastre. Y yo los veía tan plenos, tan felices a ellos. Y un día les pregunté: ¿por qué les veo así como que no están preocupados?
¿por qué voy a estar preocupado si hice lo que me tocaba? Dice, debería estar preocupado si fuera un Elí que de atrás, hijo, pórtate bien. Si vas a la iglesia, ¿qué quieres? Y empiezas a hacer tratos con tus hijos, te están comiendo el mandado, te están tragando. Y dejen de manipular, hijos e hijas. Dejen de manipular. Te va a llevar el tren si no te haces fuerte en tu estructura. Debes de aprender que debes de tener columna vertebral. Amo los 12-17. Amo ver, de repente yo veo pláticas que tienen los 12-17 y les tratan bien, sobrio, les dan palabra, les dan, no los entretienen como niños bobos, como adolescentes estúpidos. Les dan mantenimiento espiritual, les dan palabra. Amo ver eso y honro a quienes lo hacen. A todo el equipo pastoral, gracias, Misa Caris, y todo el equipo de 12-17. Pablo a Timoteo lo agarró cuando era un 12-17. Timoteo tenía 14 años cuando empezó el ministerio, y Pablo se lo llevó y lo presumían por su fe. Tenía 13 años de edad Jeremías cuando empezó. Para luego nosotros andar batallando. No, tengo el celo del Señor en mi corazón ahora mismo. Termino. Segundo de Crónicas 24:1 y 2. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beersheba. Joás el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, mientras vivió su tío el sacerdote Joiada. Mira cómo el Espíritu da esta referencia, que vale la pena. Dice, ¿cómo que mientras vivió? Sí, porque si tú lees todo el capítulo 24, se murió su tío. Mira, este tío tenía tanto peso espiritual en Israel. Escúchenme bien. Tenía tanto peso en el pueblo de Dios que cuando el sacerdote Joiada murió, no lo enterraron sino en la tumba de todos los reyes de Israel. Imagínate lo pesado que estaba. Y este hombre, mientras él vivió, a su sobrinito lo iban a asesinar, y él lo escondió. 6 años lo escondió, arriesgando su propia vida. Y llegó un momento en que Joiada hizo una revuelta como sacerdote con los militares. Era un hombre de mucho peso espiritual y de fe genuina. Y les dice, ustedes saben que mi sobrino es el que debe ser el rey. Joiada representa a Cristo mismo, que nos esconde en su gracia y nos hace reyes y restaura la legitimidad a precio de su propia vida. Joiada es una figura de Cristo. Por eso a Joiada lo sepultaron en la tumba de los reyes. Es una figura. Cristo resucitó, Joiada no. Pero Joiada es el sacerdote que le dio estabilidad espiritual a su sobrino. Lo ponen como rey. No tengo tiempo de hablar, es padrísima la historia. Y entonces, mientras él vivió, el Joás creció y se llevaban con su tío el sacerdote. Se hicieron una reforma, trajeron un avivamiento. El Joás era un chavo bien pilas, bien consagrado. No, olvídate, cuando vas al versículo 14, la última parte dice: mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. O sea, había un avivamiento. Versículo 17. Después de la muerte de Joiada, aquí aterrizo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo convencieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo de Dios. Versículo 16, la última parte. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Y termino con esto. Escuchen bien, esto es escalofriante en la Biblia. Escalofriante. Escúchenlo bien.
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Aparece otro personaje, un profeta, Zacarías, hijo de Joiada, primo de Joás. Eran primos, crecieron juntos. ¿Te puedes imaginar la historia? Su primito Zacarías lo protegió, lo tomó como un hermanito, lo cuidó. Y ahora Zacarías se levanta como profeta, ya no está Joiada, y les dice: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar al profeta Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. No nos está Joás, el que trajo un avivamiento, el que tenía una fe viva. Joás, al que su tío el sacerdote estableció, le dio identidad, lo puso como rey, el que hacía sacrificios, el que servía en la iglesia, el que hablaba en lenguas, el que diezmaba, el que ofrendaba, el que era líder de Grupo Conexión. Estamos hablando de gente bien. Ahora él mismo mató a su propio primo. ¿Cómo cayó? Así fue, dice el 22, como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: primo, rey, que el Señor vea lo que ellos hacen y venga mi muerte. ¿Cómo está tu fe? ¿Alcanza tu fe? Hace poco me reuní con los matrimonios jóvenes. Tuve el privilegio, disfruté mucho. 300 matrimonios jóvenes de True Love. Y les dije: estoy preocupado como pastor. Estamos preocupados el equipo pastoral de ver que muchos de ustedes, su fe no tiene estructura. Como dice nuestro pastor Vicente, son cristianos de azúcar. Nomás les cae un poquito agua y ya no existen. Yo les llamo cristianos de plastilina. Les pega el sol de la prueba y se derriten y se hacen una plasta. No tienen estructura, no tienen columna vertebral. Y eso tú la ganas. Y escuchen bien, jóvenes, señoritas, jovencitos, jovencitas, tienes que correr detrás de tu propia fe. Si no, te va a llevar el tren. Va a terminar mal tu vida, ¿no lo entiendes? No, tú no quieres ser un Joás. ¿Cuántos matrimonios Joás hay en las iglesias? ¿Cuántos jóvenes Joás? ¿Cuántas señoritas Joás? ¿Cuántos adolescentes 12, 17 Joás con ese espíritu hay, muy fervientes? Pero les gusta el mundo, caramba. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan. Nuestra fe, pero una fe viva, una fe de esas de verdad, una fe de esas que cuestan lágrimas, una fe de esas que implican aborrecer el mundo, una fe de esas que implican aborrecer a nuestros hijos. Aborrecer no es odiar, aborrecer no es descuidar, aborrecer no es prestarles atención, aborrecer es que no los pones en el lugar que le corresponde a Cristo, ni su palabra, ni sus principios. Norma me aborrece por Cristo, yo aborrezco a Norma por Cristo, pero nos amamos hasta que la muerte nos separe, nos respetamos y nos damos besitos y abracitos. Aleluya. Más lo que se acumule, caramasaya. ¿Me entiende? Pero hay muchos padres que son Elís. El sacerdote Elí amó más a sus hijos que los principios del reino. No te dejes controlar. Y tú, si eres hijo controlador o hija controladora, el Señor va a venir y te va a disciplinar, Dios no puede ser burlado. No te pases.
que Dios nos conceda una fe viva, que podamos tener estructura, que pese la fe en nuestras propias vidas y que podamos inspirar a muchos y a nuestros hijos. El martes, Norma y yo tenemos el honor, el privilegio, nomás se invitaron a poquititos matrimonios, de comer en el cumpleaños 99 del hermano Wayne Myers. Le damos un aplauso al hermano Wayne. A veces nos sigue de vez en cuando los domingos. Hermano Wayne, si nos estuviera viendo, le mando un beso. 99 años. Te paras con ese señor, tiemblas, te inspira. Es extraño estar con él, pero sales lleno de fe. Tú dices, ¿cómo ha vivido este hombre hasta aquí así? Es la vida de Dios en él.